Bienvenidos una vez más a mi página web, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a dar un tema, realmente es un recurso para el profesorado, ¿de acuerdo? Ahora veréis el porqué. Un recurso para el profesorado sobre todo especialmente indicado para primeros de la ESO, el primer curso de la educación secundaria obligatoria, pero también para cursos previos, por ejemplo, para los más jóvenes, para los chicos que todavía a lo mejor no han llegado a la primaria o incluso también que están en la primaria. Porque aunque vamos a ver la prehistoria y el proceso de hominización, es decir, de cómo llegamos a ser seres humanos a lo largo de la prehistoria y de la historia, es cierto que ahora vamos a ver cuáles son los objetivos y entenderéis el por qué es un recurso para el profesorado. Realmente hay una gran cantidad de información que obviamente no está aún completa, esos huecos de la prehistoria, de la historia, hay que rellenarlos, y entonces lo que no podemos es... tenemos que guiar a los niños y lo que no podemos es confundirlo. Por eso es un recurso para el profesor que espero que sea de utilidad. Os dejaré la ficha en la página web justo a esta entrada, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son los objetivos de la presentación. Primero, comprender cuáles son los orígenes del ser humano, es decir, de dónde venimos, de dónde aparecemos. Y ya veréis que venimos, pues, efectivamente, mayoritariamente de África. Vamos a entender que el desarrollo de la especie no es lineal, es decir, cuidado con esto que es muy importante y en los libros confunde o no viene bien. Entonces, es decir, que vamos a ver que hay distintas especies y no una es consecuencia de la anterior, ¿de acuerdo? No tiene por qué. Es cierto que sigue habiendo huecos, ¿de acuerdo?, en la información, pero no tiene por qué ser una, ¿de acuerdo?, descendiente de la anterior. Y lo vais a ver muy bien en un gráfico que tengo preparado casi al final, donde quedará bastante específico. Y eso sí que deberían conocer los chicos y que no pretender que todos venimos de una línea común. Conocer las teorías científicas que han posibilitado el desarrollo humano. Y esto también es importante. Muchas veces a los chiquillos, a los chavales, les decimos, hablamos del campo de la biología o el campo de la geología o bueno, en otras ciencias de otras cosas. Y deberíamos ya identificar desde los colegios como un campo pluridisciplinar, ¿de acuerdo? Donde realmente son varias ciencias las que conjugan sus saberes para dar un resultado final, ¿de acuerdo? Y eso es bonito. No podemos decir o biólogo o médico, ¿no? Sino que bueno, que entre ellos posibilitan que se desarrolle, por ejemplo, la medicina, ¿no? O en este caso, historiadores, prehistoriadores, o también, por ejemplo, antropólogos, paleoantropólogos, etcétera. Ubicar las primeras etapas de la evolución de la especie en el eje cronológico. Y eso es algo que vamos a hacer, o que intento siempre hacer en mis clases al principio. Es decir, ubicarlos en un eje cronológico. Saber de dónde venimos, cuándo venimos, ¿de acuerdo? Esa etapa. Tenemos que saber exactamente, por lo menos aproximadamente, tienen que saber los chicos en dónde nos ubicamos en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque veréis que hay mucha confusión, que parece que fue antes de ayer, o parece que fue hace 50 años, lo del desarrollo de la especie, sobre todo para los más pequeños. Mi hijo a veces pues tiene esa duda, o la duda que pues estuvieron con los dinosaurios. Pues cuidado con eso, porque tienden a la confusión. Y finalmente, conocer la labor de las ciencias multidisciplinares, como hemos dicho con anterioridad. Lo primero es lo siguiente: los chavales tienen que conocer, los chicos tienen que conocer la diferencia entre prehistoria e historia. Y ya sabéis todos que la prehistoria son los acontecimientos anteriores a la aparición de la escritura, y la historia son los acontecimientos históricos recogidos mediante la escritura. Y ahora sí, veis que este es un eje cronológico donde sí vamos a diferenciar lo que es el paleolítico en este caso, hasta de hace 2,5 millones de años, desde hace solo 2,5 millones de años, solo hasta 10.000 años, que es hace 10.000 años casi nada, que empieza la revolución neolítica, ¿de acuerdo? Después empieza casi, bueno, entre el 4.500 y 4.000 la edad de los metales, hasta el año 3.000. Y ahora esto también es importante, sobre todo para para que los niños se vayan haciendo una idea, la diferencia entre edad antigua, media, moderna y contemporánea, porque realmente no lo saben. Y aunque en este caso el eje cronológico está normalizado, puede verse a distintos hechos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hemos dicho la edad antigua, desde el final de la edad de los metales hasta el 476, que sabéis que es la caída de Roma, ¿de acuerdo? Aquí la edad media desde el 476 hasta 1422, que en nuestro caso, ¿de acuerdo? Lo vemos así por la llegada de Colón, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón,
pero hay otros historiadores que prefieren ubicarlo en el Renacimiento con la imprenta, ¿de acuerdo? Con el descubrimiento de la imprenta. La Edad Moderna, hasta 1789, ya sabéis, la Revolución Francesa que tanto significó, y la Edad Contemporánea, que bueno, es la que actualmente vivimos. Y esto no estaría nunca mal hacer ejercicios como este, de colorear, para que los alumnos identifiquen bien, porque pasan los cursos y no saben realmente qué están dando, ¿de acuerdo? No se ubican en el tiempo. Aquí, bueno, no vamos a hablar mucho. He dicho que es una presentación muy, este caso es más densa, y sí hemos hablado, o vamos a hablar, esa parte superior a la derecha, donde se habla de los grandes científicos que posibilitan pues, la teoría de la evolución de las especies, por ejemplo, de Darwin, ¿no? Pero que no solo es el único, sino que está Linneo, que permite la taxonomía, creó un sistema de organización de animales y plantas basado en sus características, ¿de acuerdo? Y ahí sale, por ejemplo, que nosotros seamos Homo sapiens, o en este caso los lobos, el Canis lupus, ¿de acuerdo? O el Canis canis, o incluso en las plantas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, tenemos la encina, el Quercus giles, o el alcornoque, el Quercus suber, que por cierto, está bien hablarle en esos términos científicos gracias al Linneo, porque a la hora de presentarse, por ejemplo, en un examen de selectividad, yo se lo digo mucho, le dan un valor añadido que otros no tienen, ¿de acuerdo? También vemos a Buffon. Buffon, en este caso, este no lo conoce mucho, es conde de Buffon, realmente se llama Georges-Louis Leclerc, y en este hombre pues sintetizó todo el conocimiento natural en 36 volúmenes, que antes hacía todo a lo bestia. Ahora vamos a hablar un poco de Lamarck y de Darwin, y vemos también al geólogo Lyell, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver a Lamarck y a Darwin, que son, bueno, los que van realmente a revolucionar, aunque Lamarck y Darwin no está, por ejemplo, no hay una contradicción, pero bueno, cuando lo explique a lo mejor lo deducimos mejor, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que se va a pasar de un evolucionismo, teoría de evolución de Darwin, a un creacionismo con la teoría tradicional. El creacionismo es la teoría de Adán y Eva, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? El hombre viene de Adán y Eva, recuerda Caín y Abel, y Charles Darwin dice que no, que es una evolución, y eso va a generar un cambio en la mentalidad ya a partir del siglo XIX, porque él publica El origen de las especies en 1859 y va a generar un cambio totalmente radical, una revolución en el pensamiento, porque la sociedad no podía creer que el hombre pues era un animal común, sino que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahí un poco la confusión, ¿de acuerdo? Lo que encontramos a la izquierda es la teoría de Lamarck, y la encontramos a la derecha la teoría de Darwin. Esto está cogido de internet, una imagen que encontré en internet. Yo lo único que he hecho es cogerla, limpiarla y ponerle la presentación. Y Lamarck, ya sabéis lo que dice. Para Lamarck pues hay una evolución, por ejemplo, por el uso, ¿de acuerdo? Dice que el desuso de los órganos pues provoca la adaptación al medio, y que los cambios físicos pues son heredados por la descendencia. Por ejemplo, es el caso de la obtención de alimento de la jirafa, cómo obligan a esforzarse a estirar el cuello, y cómo las generaciones futuras se quedan con el cuello estirado. Darwin, sin embargo, dice que no. Dice que es de selección natural, y que las especies que no se han adaptado, que no están adaptadas, pues obviamente mueren, desaparecen, y perviven las que sí se adaptan al medio. Y en este caso las jirafas que no llegaban al cuello directamente se morían, y quedaban los que sí. De hecho, se pueden hacer, incluso, si me lo permitís y lo queréis, me lo dejéis en los comentarios, se pueden hacer juegos de esto. Y los chicos van ellos mismos identificando, ¿de acuerdo?, las teorías darwinistas. Es muy interesante. Si me lo pedís, os cuelgo un juego. Vamos a ver lo que el proceso, ahora sí, de hominización. Una vez que hemos identificado que Darwin descubre la teoría de la evolución, el origen de las especies, en 1859, el siglo XIX, que es la hominización. El proceso de hominización es que el ser humano es consecuencia de un largo proceso evolutivo, que se convierte, que va a desarrollar una serie de características, ¿de acuerdo? Y la vamos a ver. Que nuestra especie, y esto es muy interesante, esto le puede gustar a los chicos, pertenece a un grupo zoológico de los primates. Cuidado, que no descendemos del mono, que el mono es coetáneo a nosotros, sino de los primates, y que surgen a base de unos 70 millones de años. Y como ejemplo, aquí está el Purgatorius, uno de los representantes de estos grupos de los primates. ¿Características que tenemos? Pues mira,
un gran cerebro, que veis que en las etapas anteriores no solo era de menor volumen, cuidado que sea no solo el cerebro, sino la capacidad craneoencefálica, sino que veis que es menos complejo. Si veis la imagen del cerebro de los primeros de nuestros ancestros, veis que es menos copiosa, menos, digamos, más sencilla, ¿de acuerdo? No tiene tantas hendiduras. Solo vemos prácticamente el cuerpo calloso, que es el que divide el hemisferio izquierdo del derecho. Y si vemos el actual, que es el que está a la derecha, vemos que es más complicado, más enrevesado. Entonces, tenemos gran cerebro, tenemos visión estereoscópica, los dos ojos nos permiten ver en tres dimensiones. Importante, y está en el dibujo, tenemos un pulgar oponible, eso nos permite hacer utilizar utensilios, y hemos sustituido las garras por uñas, ¿de acuerdo? Que lo otro sí es más, lo sabemos más, pero me refiero que nos suena más, pero la sustitución de las garras por uñas, pues realmente nos suena menos. Aquí vemos un pequeño gráfico, como que en este caso los simios surgen hace unos 30 millones de años, y los que se hominizaron dio lugar a los seres humanos, y los que no se hominizaron, que son los pógidos, pues dieron a los que actualmente son los orangutanes, los chimpancés y los gorilas. ¿De acuerdo? Los simios hemos dicho que comenzaron el proceso de hominización debido a un cambio, cuidado, un cambio climático, ¿de acuerdo? Los simios realmente aparecen hace 30 millones de años, y os guste o no, este es nuestro antecesor hace 22 millones de años, que es el procónsul africanus. ¿Características? Pues mirad, la característica que tenemos es la siguiente. Tenemos inteligencia reflexiva, es decir, podemos fabricar útiles, podemos manejar útiles, ¿de acuerdo? Podemos realmente pensar cómo utilizar esos útiles, eso es lo importante, ¿de acuerdo? Tenemos un cerebro bastante útil que piensa. Posición erecta del cuerpo con el bipedismo, ahora vamos a ver el porqué, los cambios en la capacidad craneana y los pulgares oponibles que anteriormente hemos visto. Y lo de los cambios en la capacidad craneana, cuando veamos la ficha, que no me quiero enrollar mucho con este vídeo, veréis que va aumentando el volumen. Resulta que desde hace 22 millones de años a 5 millones de años, el caso de África era una selva densa, donde imaginaros, pues aquellos primates no tenían pues la necesidad de bajarse de los árboles, la necesidad de buscar alimento, sino que como es muy denso, las selvas son muy densas, pues simplemente, la tengo a tiro de piedra, es fácil comer, pero durante esos 22 millones de años a 5 millones de años hay un cambio climático, ¿de acuerdo? Hay un cambio climático y va a haber un desafío ecológico. Vamos a pasar de un bosque tropical a una sabana herbácea, y eso provoca pues un auténtico desafío ecológico que en unos primates pues provocó una serie de cambios, ¿de acuerdo? Vamos a ver. El medio le obliga a hacerse cazadores, ¿de acuerdo? Eso es lo que representa la imagen. ¿Qué representa hacerse cazadores? Pues mira, mayor cooperación entre individuos, desarrollo de la capacidad de observación, desarrollo de la inteligencia, necesidad de fabricar útiles, herramientas por la ausencia de garras y colmillos, y el incremento de la energía por la carne. Recordad que cuando se pasa del bosque tropical a la sabana herbácea, pues la vegetación arbórea prácticamente desaparece. Recordad, podéis haceros una idea de la imagen de la sabana, eso también es importante. Si queréis que los chicos sepan que una sabana, tienen que ver las imágenes. No intentad describírselos, que lo vean. Recordad, le habléis de Rey León, le habléis de Simba, lo que tú quieras. ¿Cómo eran esos paisajes en Simba? ¿Cómo era? ¿De acuerdo? ¿Cómo eran esos paisajes en el Rey León? De hecho, ahora pronto hay una película sobre eso. Pues imaginad lo que supone un primate encontrarse protegido de los árboles a tener que bajar y a tener que enfrentarse a lo siguiente, que puede ser comido y que tiene que encontrar comida. Entonces, le va a obligar a ponerse al bipedismo, va a obligar a ponerse de pie para poder ver lo que va a cazar, y también para poder ver lo que pueden cazar, lo que le puede cazar a él. Entonces, obliga, ¿de acuerdo? Es una obligación que tiene, que va a generar una serie de mutaciones, como dijo Darwin, y un cambio en la especie. Aquí, por ejemplo, he hecho una pregunta, un feedback que le podéis siempre hacer a los alumnos, un recurso que bastantes utilizáis ya, que cuál fue el elemento decisivo para la transformación de los primates en homínidos. Y la respuesta correcta es el cambio climático que apareció hace unos 5 millones de años. Recordad, cambia el bosque tropical, por la sabana herbácea. Esto realmente lo hemos visto
Aquí hablamos del desafío ecológico, que es simplemente que se encuentran ante una nueva situación ecológica, ha cambiado el paisaje y tienen que adaptarse. Entonces cooperan entre ellos, desarrollan la capacidad craneana de observación e inteligencia, necesitan fabricar útiles, aumenta la energía por la ingesta de carne y aumenta el tiempo libre que dedican, esto es muy importante, al aprendizaje. ¿De acuerdo? Aquí habla un poco de la dialéctica mano-cerebro, no he puesto gran cosa realmente, y es que lo importante es que el cambio climático provocó la obligatoriedad de erguirse, lo que hemos dicho, por encima de las altas hierbas y observar. También es lo que hemos dicho, cazar y evitar ser cazado. La liberación de las manos, además, y esto es lo importante, se utilizó para manipular objetos y construir los propios útiles. Y todo ello, pues, obviamente, repercute en el desarrollo del cerebro, que a su vez pues repercute en la habilidad de construir útiles cada vez más perfeccionados. ¿Veis que hay un feedback de nuevo y que permite, y con el tiempo libre también, que permite obviamente pues generar realmente herramientas mucho más complejas? Vamos a ver ahora las ciencias y uno de los objetivos que tenemos, cuáles son las ciencias que participan, y en este caso las ciencias que participan pues, son sobre todo antropología y la arqueología, que son ciencias diferentes, pero también hay otras como la biología o como la geología. Vamos a ver, por ejemplo, que la antropología es la ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio y las características físico-biológicas y socioculturales de las sociedades humanas. Obviamente no hace falta que aprendáis un concepto, pero simplemente que sepáis que realmente qué es lo que sigue la antropología, que es la relación entre todo lo que nos rodea, ya sea humano o vegetal, animal, ¿de acuerdo? Incluso las condiciones físicas, como son las condiciones ambientales. Aquí en este caso lo hemos desarrollado con, por ejemplo, con la industria lítica, es decir, con las herramientas hechas con piedra o también con huesos. También lo hemos desarrollado con la pintura, lo que encontráis a la derecha son un ejemplo de las pinturas de la España levantina, e incluso también con el arte mobiliario, el arte que se utiliza, por ejemplo, esas son las damas que fabricaban y que se creen que tienen utilidad porque, bueno, eran diosas no solo de la belleza, sino, bueno, para procrear y para tener hijos. Aquí hablamos de lo mismo, no me voy a parar, si queréis está en la presentación. Y la arqueología, esto sí es interesante, os he puesto el libro donde he sacado ese concepto, que es el libro que publicó la UNED con la editorial Ramón Areces, y que dice que la ciencia comparativa que comprende varias disciplinas académicas y científicas como la antropología, la historia, paleografía, aunque también podríamos decir paleogeografía porque también existe, la filología, y que se ocupa de estudiar el pasado del hombre a través de los restos materiales, por ejemplo, como son esos restos materiales, como son la industria lítica. Y veis que en este caso parece una raedera, ¿de acuerdo? Se utilizaba para cortar la piel, ¿de acuerdo?, de los animales, para sacarle la piel y para poder abrigarse. Y son los restos materiales la fuente pues, primordial de datos con la que podemos investigar qué pasó. Esto para los alumnos viene muy bien, les gusta jugar a ser arqueólogos. El descubrimiento de la investigación pues gira en torno al trabajo de campo, ¿de acuerdo? Y para el trabajo de campo se hace la prospección, que es el conocimiento previo. Esto está muy bien para los chicos de primero de la ESO, el conocimiento previo de la zona de estudio. Ahí veis un señor con un georradar. Y a la derecha es la excavación arqueológica propiamente dicha, ¿de acuerdo? Que es donde van saliendo las piezas y donde se van analizando. Bueno, esta imagen también sirve, bueno, habla de las actividades contemporáneas se producen horizontalmente en el espacio, mientras que los cambios de dichas actividades se producen verticalmente. Es decir, obviamente si vamos excavando en los estratos, de acuerdo, de la Tierra, a más profundidad encontramos lo más antiguo y a menos profundidad encontramos lo más moderno. Y esto lo descubrió un italiano que se llamaba, un geólogo que se llamaba Steno. Y aquí veis, por ejemplo, pues un yacimiento arqueológico. Y aquí después veis las técnicas de laboratorio del yacimiento arqueológico. Una vez que se obtienen los datos, una vez que se obtienen los materiales, que se hace, pues se le data. Es decir, se le va a dar una fecha. Y hay dos maneras, o una datación relativa
o una adaptación absoluta. Es decir, la relativa realmente no se tiene, vamos a ver cómo lo explicamos, hecho que sea sencillo. No se trata de saber la fecha precisa, sino aproximada. ¿Y eso cómo se hace? Pues estudiando no solo el material, sino lo que está alrededor, lo que está relacionado. ¿De acuerdo? Si está en un estrato concreto, pues se sabe de qué periodo fue. Mientras que la absoluta se utiliza una serie de elementos, he puesto el átomo porque son radioactivos y a la hora de descomponerse nos pueden dar pues una edad concreta del yacimiento, con errores que son más menos, pone más menos, año tal, o hace yo que sé, 1000 años más menos 100, que significa que bueno, que hace 1000 años, pero puede ser entre 900 o 1100 años, ¿de acuerdo? Esa es la que nos explica la adaptación absoluta. Y ahora sí, vamos a ver los primeros tipos evolutivos, pues realmente son complicados. Por un lado, vamos a ver que están los australopitecinos, después los australopitecinos, los homínidos y los neandertales. ¿Veis la complejidad que tiene? Porque después venimos nosotros. Es decir, lo que no podemos pensar que siempre ha habido una rama igual, lineal, hasta que hemos llegado a nosotros. No es así. Vamos a ver los preaustralopitecinos, los homínidos y los neandertales. Y vamos a hacer hincapié en los homínidos, los neandertales y obviamente en el sapiens. Estos son los preaustralopitecinos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, Sahelanthropus chadensis, Ornithogenensis, Ardipithecus cadaver y Ardipithecus ramido. Y lo que veis y observáis que es el número superior sobre el eje cronológico son los millones de años. Es decir, Sahelanthropus chadensis pues fue hace unos 7 millones de años. También se han encontrado restos de Ornithogenensis hace 6 millones de años, Ardipithecus cadaver hace 5 millones de años y Ardipithecus ramido hace 4 millones de años. ¿De acuerdo? O sea que desde hace 7 millones de años hasta ahora tenemos información de, bueno, un antecesor nuestro que no era homínido, pero se le acercaba. Estos señores que veis aquí a la izquierda encontráis a Richard Leakey. Y bueno, realmente este señor, como todas las familias, en el caso de la mujer que posteriormente la vamos a ver, la esposa, pues decía que va a negar en todo momento la relación que existe entre los homínidos y los australopitecinos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver a continuación. Mientras que el que está a la derecha se llama Johansson y afirma que sí hay una relación y que esta relación se hace, por ejemplo, he puesto eso, no hay parentesco. ¿De acuerdo? Y este dice, sí, hay un parentesco a través de una especie concreta que es la Australopithecus afarensis, que es esta que os muestro a continuación y que popularmente se hizo popular, la descubrió Johansson en 1974, que se conoce como Lucy, le bautizó como Lucy, ¿de acuerdo? La verdad es que está muy bien hecha la reconstrucción. Este Australopithecus afarensis pues datase entre 4 y 2 millones de años. Tiene lugar en África, la altura, veis que la altura es de 1,20 a 1,40 hasta la ficha, el cráneo tiene 500 centímetros cúbicos y después, bueno, pues hay otra serie de indicaciones que puede ser de utilidad. Realmente esto a los chicos, con que le indiquéis que este pudo ser el nexo, unión con los anteriores, pues sería lo correcto, ¿no? Pero profundizar no es necesario, aunque os digo una cosa, después se saben todas las especies de los dinosaurios. A los preaustralopitecinos siguen los australopitecinos. Y vamos a comenzar, por ejemplo, esto sí ya vamos a meternos un poquito más en profundidad, aunque no mucho. Recordad que los preaustralopitecinos aparecen hace unos 7 millones de años y sin embargo estos aparecen hace 4 millones de años. ¿De acuerdo? Y aparece en primer lugar el Australopithecus hanamensis y encontrado a orillas, por ejemplo, del río, del lago Turkana. El lago Turkana está en Kenia y después lo indicaré en un mapa. Lo localiza en 1995 la familia Leakey. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver el Barrengasali. ¿De acuerdo? El Barrengasali tiene unos 3 millones de años y medio y se encontró en la cueva de Korotoro, está en Chad y lo descubrió Brunet. El Afarensis, que más o menos de la misma edad, 3,5 millones de años. Aquí es donde encontramos, esa es Lucy, la que hemos visto, la que encontró Johansson en Etiopía en 1974. Veis que son africanos, vamos. Después vamos a encontrar el africano hace 3 millones de años y se encontró en 1996 por White y Asfaw. Y ahora está el Sediba,
Y Sediba se descubrió, el Australopithecus Sediba, que se descubrió hace 2 millones de años, y fue por Lee R. Berger, que luego lo veremos, en el año 2008. Para que os hagáis una idea, este es Berger y este es el Sediba. Entonces, Sediba veis que tiene un tamaño. Está este hombre que está agachado y veis el mueble que está detrás, pues ese es el tamaño que tiene. No tiene mucho más, ¿de acuerdo? Que como mucho metro 20. Esta es la dentición, si queréis se lo podéis enseñar, pero no es necesario. Y ahora vamos a ver, no se sabe, un Paranthropus, esta especie no se sabe si tiene descendencia del Australopithecus o no, pero este es el Paranthropus. Y lo más curioso que tiene, a mí lo más curioso, está datado en 2,6 millones de años, 1 millón de años, un cráneo igual que el anterior, 500 centímetros cúbicos, pero tiene un potentísimo aparato masticador que se inserta, mientras que nuestros músculos no se insertan, los músculos me refiero a los masticadores, este se inserta en la parte superior del cráneo, donde veis que hay una cresta sagital, es una cresta, y ahí como veis en esta imagen, ese músculo iba inserto ahí hasta la mandíbula, así que podéis imaginaros la capacidad que tenía el masticar y de morder, por supuesto. Hay 3 tipos, se han descubierto hasta el momento 3 tipos, y de esos 3 tipos, pues realmente pues no se sabe todavía si tiene alguna conexión. Y en este caso, pues lo descubrió Mary Douglas Leakey en Olduvai, Tanzania, y en el año 59 del siglo pasado. Y fue casualidad, porque el marido en ese día estaba enfermo, podéis leerlo, está todo por cierto en internet. Tiene de bibliografía en este caso. Entonces, se dio un paseo y casualmente se lo encontró. Aquí vamos a ver los homínidos. Los homínidos son realmente ya los que son muy parecidos, tienen características muy similares a nosotros, a los seres humanos modernos. En este caso es el Homo naledi, y este se fue descubierto en el año 2013 por Hunter Steve Tucker. Esto está en Sudáfrica, en la cueva de Rising Star, ¿de acuerdo? Rising Star. Y después, bueno, hay un artículo que os lo añado aquí si alguien lo quiere buscar, también está en internet, que es de Berger y un poco explica cómo se ha descubierto y las características que tiene. No tenéis que saberlo, obviamente. Obviamente los niños no tienen que saber esto, pero sí que les puede divertir. Estas son, la datación es incierta todavía. Es africano, por supuesto, es sudafricano. Altura 1,5 metros, pesa 45 kilos y la capacidad craneal que nos interesa aquí es 500 centímetros cúbicos. Y ves que ahí está Berger con el cráneo descubierto del Homo naledi. A este le va a seguir en datación. No quiere decir que venga del anterior, que provenga del anterior. Cuidado con eso, no es lineal. La datación es de 2,4 millones de años a 1,9 millones de años. Y se descubre, y ahora lo vamos a ver, en el lago Turkana, igual que el anterior. ¿De acuerdo? Vimos que anteriormente se había descubierto el Anamensis, ¿de acuerdo? Se había descubierto también el lago Turkana, que eso está en Kenia. Tiene unos 55 metros de altura, el peso ahora mismo desconocido, no lo encontré en la ficha, y el cráneo 750 centímetros cúbicos. La frente, que veis que es una pequeña inclinación hacia adelante, incluso, bueno, tiene las cuencas supraorbital desarrolladas. Y aquí es donde está el Homo, ¿veis? Que es el Homo rudolfensis, ahí es donde se descubrió. ¿De acuerdo? Os lo he indicado en el mapa. Aquí está el Homo habilis, este es el más conocido, pero cuidado que viene detrás del rudolfensis. El Homo habilis obviamente por la habilidad que tenía a la hora de crear herramientas, ¿de acuerdo? Y utilizarlas. Fue descubierto por May Louise Leakey en 1900... Leakey, que cuesta de pronunciarlo, en 1962 y 1964. Está datado entre 2,5 o 1,5 millones de años en Olduvai, en Tanzania. Tiene una altura entre 1,2 y 1,4 y unos 50 kilogramos de peso. Cuidado, ¿veis el cráneo? Capacidad craneal cefálica de 650 centímetros cúbicos y se descubrió aquí. ¿De acuerdo? Lo hemos visto antes. ¿Veis? Olduvai, Tanzania. Aquí podéis jugar con esto, con el teclado, para los chicos. Simplemente lo que te puedo sacar es de dónde aparecen. No se le ocurre a nadie que intente memorizar esto. Aquí vamos el siguiente es el Homo ergaster. Está datado en 1,7 a 1 millón de años y se encontró en Kobifora, en Kenia.
Se ha encontrado a un niño de 1,60, de 1,60 m, o sea que se piensa que eran mucho más altos, ¿de acuerdo? Y el cráneo lo indica que son 850 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Aquí veis la construcción, por ejemplo, del chico de Turkana, ¿de acuerdo? Que fue descubierto por Kamoya Kimeu en 1984. Este señor Kamoya Kimeu no era científico en su estricto, pero sí es verdad que colaboraba con los distintos arqueólogos y paleoantropólogos. Y se descubre aquí el Homo erectus. Datación 1,8 300.000 años BP before present, ¿de acuerdo? Lugar Indonesia, y esto es curioso, se había extendido hasta Indonesia y se cree que son puentes transoceánicos, es decir, que el nivel del agua era menor y que habían puentes de tierra que conseguían pasar de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Esa es la teoría. Hay otra teoría, pero esa quizás sea la más aceptada. La altura es 1,5 m y pesa entre 45 y 65 kilogramos. Y el cráneo ya cuidado que es de 900-1200 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Fue descubierto por Dubois en 1892. Y cuidado, mira que el mapa ha cambiado, ya no es África. Así que aquí lo encontramos, ¿veis? Indonesia. Sí, mira, cerquita de Australia. Atención, Homo zepranensis. Aquí tengo muy pocos datos. Fue descubierto en 94 por Viditu. Está datado entre 8.000 y 300.000 before present en Ceprano, en Italia. ¿De acuerdo? El cráneo es de 1.200 centímetros cúbicos. Es decir, que había llegado a Europa. Y aquí está Ceprano, Italia. Este es el nuestro. Este es el de la península ibérica. Este es el Homo antecesor, ¿de acuerdo? Ya está descubierto. Cuidado porque normalmente los más famosos puede ser Carbonell, pero sin embargo quien lo descubre es Aurora Martín Nájera en el 94 y se data del 780.000 before present, ¿de acuerdo? Desde ahora. No se utiliza en este caso antes de Cristo, después de Cristo, porque puede dar confusión. Por eso, porque se data y al datarse, obviamente, pues hace que tenga que ser, digamos, preciso del año de la datación, de la desintegración, en este caso atómica del elemento que se utilice. Se encuentra en Atapuerca, la altura es de unos 65 a 85, pesa entre 60 y 90 kilogramos y tiene un cráneo de 1000 centímetros cúbicos. Y veis que eso blanco es la reconstrucción del cráneo y los restos que quedaban. Aquí, por ejemplo, encontráis la galería del yacimiento, está sacado de prensa, ¿de acuerdo? Del resto homínidos de este señor, ¿de acuerdo? Y veis que es la Grandolina, y es que en esta zona de la Puercas de Burgos, pues iba a pasar un tren, hicieron la excavación y de pronto empezó a aparecer mucho material de este estilo. Así que podéis imaginaros la que puede haber por ahí enterrada. Y está aquí. ¿Veis? El Homo antecesor. Interesante este. Vámonos para Alemania. Homo heidelbergensis. Se data hace 600.000 años en Heidelberg, Alemania, por eso el nombre. La altura, 1,75 m, o sea, como actualmente, 100 kilogramos de peso. Cráneo de 1.300 centímetros cúbicos. ¡Wow! ¿De acuerdo? Veis que este ya tiene una cabeza impresionante, una cholita buena. Entonces, y aquí veis la reconstrucción que se hace del Heidelbergensis, del alemán. ¿De acuerdo? Eso está aquí, en Alemania. Y ahora encontramos el más parecido a nosotros también, que es el Homo rhodesiensis. Está datado hace unos 600.000 años y se descubrió, que es curioso, nos volvemos otra vez para África. Y es aquí donde te entra la duda. Espérate, otra vez son más desarrollados pero vuelven a África. Entonces, ahí donde están los problemas, ¿de acuerdo? A la hora de coordinar uno con otro. Entonces, en Kabwe, en Zambia, altura 1,80, peso lo desconocemos, imaginamos que como actualmente, unos 70, 80, y cráneo de 1.350 centímetros cúbicos, pues prácticamente el actual, ¿de acuerdo? Y este está sin embargo aquí. Entonces, eso es el más evolucionado, vuelve a ser africano. Ves que ahí hay una especie de que quedan huecos que hay que seguir rellenando y que seguir investigando, ¿de acuerdo? Eso más o menos lo hemos ubicado. Vamos a ver el Homo rudolfensis, Ergaster, Avili, Erectus, Epranensis, Antecessos, Heidelbergensis y Rhodensis, que es lo que hemos visto, y están ubicados en el eje cronológico. Pero aquí es donde vamos a ver que no se puede generar un eje, o sea, una idea a los alumnos de que es algo lineal, que uno proviene del otro. Por ejemplo, el Homo rudolfensis vivió entre 2,4 y 1,9 millones de años. El Habilis entre 2,5 y 1,5. El Ergaster entre 1,7 y 1.
Aquí veis, por ejemplo, que conviven el rudolfensis y el avery en la misma época, ¿de acuerdo? Son coetáneos, son contemporáneos. El ergaster y también el avili, ¿de acuerdo? En breve periodo de tiempo, pero conviven. El erectus, veis que rango tiene, 1,8-300.000 años. El sepranensis, 800-300.000 años. El antecesor, 800 hasta, vete tú a saber. El helibergensis, de 600.000 a 200.000 años. Y rhodesiensis, que este es 650 a 150.000 años. Por eso no podemos decir que sea lineal. ¿De acuerdo? Eso es lo que se han ido encontrando y tiene que ser muy difícil. Y desgraciadamente, pues también tenéis que hacer ver a los alumnos que no, porque hay que hacer una crítica, por supuesto, de que no se dedica pues mucho tiempo y mucho esfuerzo a la investigación. Sobre todo los mayores sí pueden entender, los chicos obviamente no lo entréis, pero los mayores sí tienen que entender eso, y además es una buena forma de que ellos participen en clase, que hagan un trabajo. Se utiliza mucho, se investiga mucho, se investiga poco, y que vean en la realidad cuál es. Ahora vamos a ver ese enfrentamiento entre nosotros, el Homo sapiens, y el neandertal. Veis que esos son los dos cráneos. ¿Cuál es el nuestro? Ahora lo vemos. El Homo neandertal vive entre 230.000 y 28.000 años. No se sabe cuándo desaparecen, cuáles son las causas, ¿de acuerdo? Puede verse precisamente a nosotros, pero no podemos afirmarlo, no lo sabemos, ¿de acuerdo? Sí que hay teorías y hay paleoantropólogos y arqueólogos que dicen que debido a que dos especies sobreviven, que conviven y que utilizan recursos, y que una de las dos se lo lleva. Es tan fácil como eso, pero eso es una teoría. O sea, no podéis fiaros de lo que yo diga aquí. Aquí te veis la cara, una reconstrucción de Neanderthalensis. De hecho, eso es del Neanderthal Museum, que está en Alemania, que se puede visitar, que es súper chulo, pero en el mapa veis que en la zona de Gibraltar también se ha encontrado, en el estrecho de Gibraltar, sobre todo en Gibraltar, ha habido cuevas, ¿de acuerdo? Donde también se ha encontrado ese Neandertal. Aquí veis las características. Hemos dicho lo que vive, de 230.000, 28.000, de Alemania y de Gibraltar, altura 1,55. Veis que este señor creo que por entonces era el ministro de Economía de Alemania. El cráneo 1.500 centímetros cúbicos y pasaría por un señor normal. Características del cráneo, pues son interesantes. Dolicocefalia, es decir, prolongación que tiene de la parte posterior, región frontal achatada, arco superciliar prominente, es decir, este arco orbital superior a los ojos, nariz también ancha, y una curiosa que es el rostro prognato. ¿Y eso qué es prognato? Alargado. Y aquí os voy a poner una curiosidad, la siguiente, que fue interesante con los chicos, porque se van a acordar. Vamos a relacionarlo con la historia. Resulta que todavía ha habido individuos en la historia moderna, medieval, contemporánea, actual. Puede encontrar un vecino que tenga el rostro alargado, prognato. Y en este caso podemos encontrar, sé que soy malote, pues en este caso, este es Carlos V. ¿De acuerdo? Y recuerda que en este caso los Habsburgos tenían el mentón prognato, el mentón prolongado, ¿de acuerdo? De hecho, se dejaba la palabra para intentar evitarlo. Y si ya decimos Carlos II, que a pesar de ello los pintores intentaban pues que no se notasen tanto esas diferencias, pues ni te cuento. Y aparecemos nosotros, el Homo sapiens. Aquí estamos nosotros, los que nos estamos comiendo el mundo. El Homo sapiens aparece en el norte de África y en el Oriente Próximo hace unos 200.000 años, 250.000 años, y con poblaciones escasas de unos 30.000 individuos. Y veis que, por ejemplo, este es el Homo sapiens idaltu, ¿de acuerdo? No, idaltu, no es el Homo sapiens sapiens, el idaltu. 250.000 millones hasta hoy, que hemos evolucionado. ¿De acuerdo? Y hemos encontrado de esos Homo sapiens, por ejemplo, en las zonas de Oriente Próximo y de África. Y tenemos anatómicamente un cráneo de unos 1.400 centímetros cúbicos, hiperdocefálico, con órbitas, esto es curioso, con órbitas rectangulares y las órbitas de los ojos, y achatadas, ¿de acuerdo? Así somos nosotros. Pues no sé si este recurso para profesores, incluso para alumnos que estén interesados en conocer de dónde provenimos y que bueno, que se puede enriquecer obviamente mucho más, pero tenemos los límites de lo que es un vídeo, de lo que es una clase, en este caso online y en vídeo, pero podemos enriquecerlo mucho más. Así que si queréis, entre los profesores o entre los alumnos, espero vuestras aportaciones, vuestras críticas, obviamente, me lo dejéis en los comentarios del vídeo de YouTube o en la página web, y bueno, pues juntos vamos avanzando, porque realmente con el tema de los alumnos tenemos
todos que un poco arrimar el hombro e intentar que ellos aprendan, intentar que ellos salgan adelante, pues sobre todo con una calidad educativa importante, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa aquí me tenéis, espero que haya gustado el vídeo, si es así, obviamente dale al like, comparte, mételo por Facebook, por Twitter, lo que tú quieras. Un abrazo y hasta pronto.